Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar Cómo impulsar el compromiso en una organización. El embajador de marca interno, tu gran aliado. Soy Pablo Martín, cofundador de Convoca. Voy a moderar este webinar durante la hora que va a durar, que ha organizado Watchanat, empresa española de consultoría de transformación. En este webinar contaremos con tres empresas que trabajan en la gestión del compromiso, en cómo medir ese compromiso y cuál es el rol activo del embajador interno. Nos acompañan tres ponentes. El primero de ellos es José Oleárraga, cofundador y CEO de Vía Ambassador, una empresa que potencia las estrategias de employer branding, employee advocacy y social selling a través de una red de embajadores de marca. Bienvenido, José. Hola, buenos días. Pues sí, efectivamente, somos una, una pequeña porción de todo el pack de trabajo que alberga cualquier estrategia de marca empleadora. Pues ahora andaremos en ello. También nos acompaña Mónica Domínguez, que es CEO y fundadora de Common Brands, B2B Marketing and People. Es consultora especializada en el diseño y ejecución de estrategia de marketing y branding B2B para atraer a clientes y el talento en las organizaciones y cuenta con más de 15 años de experiencia profesional. Bienvenida, Mónica. Un placer estar con todos vosotros hoy. Hablaremos de recursos humanos, pero hablaremos de marketing para recursos humanos, que también es muy importante. Gracias a todos por la invitación. A ti, por acudir. Y por último, y no menos importante, nos acompaña Luis Fernando Rodríguez, que es el CEO de Watchanat, empresa española de consultoría de transformación, que se fundó hace 2 años, hace 10 años en 2013. Bienvenido, Luis. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues nada, yo agrupando lo que habéis dicho, lo mismo, es decir, la unión entre los conceptos de marketing, compromiso y recursos humanos, yo creo que ahora mismo es una de las líneas que todos debemos conocer y profundizar. Bueno, pues para intentar dar contexto al webinar bueno, sobre cómo andar en ese compromiso de la organización y qué papel está desempeñando y puede desempeñar el embajador de marca interno, desde vuestra experiencia, eh, em, ¿cómo se puede impulsar el compromiso y cómo se está impulsando a nivel de empresa con los empleados? Ujú. Mónica, por ser ¿Yo galante, empiezo? te ha tocado. No, pues, a ver, bueno, yo soy una persona de marketing atrayendo clientes durante muchos años y en los últimos años atrayendo muchos empleados a las organizaciones. El marketing tiene un gran presente, pero sobre todo un gran futuro en todo lo que son los departamentos de recursos humanos apoyando todas estas cuestiones. Ah, yo cuando hablan de motores, para un poco en relación a la conversación que vamos a tener hoy y al lema, cómo generar ese compromiso en las organizaciones, cuáles son esos motores que hacen que ese compromiso se incremente en las organizaciones. A mí, más que motores, me gustaría hablar de frenos, porque estamos en una actualidad con unos departamentos de recursos humanos que, en mi opinión, distan mucho de los departamentos de recursos humanos que deberían ser en las organizaciones, ¿no? Entonces, hay muchos frenos actualmente para que las empresas puedan atraer talento. Y yo siempre explico en todas las charlas, debates que me invitan a participar, que es sentido común, ¿no? Que es sentido común que no aplicamos, ¿no? Así, por ser muy breve y dejar a los compañeros que luego andaremos, creo que el Departamento de Recursos Humanos a día de hoy no tiene estrategia. Creo que el Departamento de Recursos Humanos hoy no está dentro de la filosofía de las compañías para comprometer a gente dentro de una organización. eh, el Departamento de Recursos Humanos ha de ser transversal a todos los departamentos, y muchos departamentos de recursos humanos son más back office, una oficina, cuando no debería ser así. Entonces, a mí me gustaría hablar a lo largo de esta ponencia de muchos beneficios, de muchas prácticas, pero tendremos que empezar seguramente por más arriba, ¿no? De hablar de esa estrategia que deberían tener esos departamentos de recursos humanos a día de hoy que no tienen. Entonces, bueno, esto es una primera reflexión que comparto con todos vosotros.
y que para comprometer a la gente hay que hacer una buena estrategia de atracción de talento, y las buenas compañías que atraen talento lo atraen solos, no tienen que ir a buscarlo. Sí, yo, Aquí. yo añadiría, efectivamente, tú estás hablando de la propuesta de valor al empleado, ¿no? Pues entonces muchas compañías que quieren atraer talento, pero para ello necesitas tener una estrategia no solo con flexibilidad. A día de hoy ya no vale solo la flexibilidad en el trabajo, hablamos de todo tipo de elementos de sensibilidad, desde luego formación, eh, sostenibilidad, en fin, esa es la propuesta de valor al empleado. No todo el mundo la tiene y las que lo tienen les cuesta mucho sacarla adelante. Es decir, no solo se trata de definir una estrategia, sino definir cómo quieres hacer llegar esos valores a esos canales que te llevan a adquirir el mejor talento. Es que nos encontramos nosotros con clientes que o están muy al principio en la definición o incluso ya avanzados nos definen, es que tengo un problema y me está costando. Fijaos, y efectivamente se ven integrados pues tres departamentos, desde marketing a recursos humanos, pasando por comunicación en medio, que muchas veces hace de elemento de nexo entre ambos. Es un debate tremendo. Me callo ya. Fernando. Pues yo fíjate, cuando hablabais, por añadir algo, lo primero también por lanzar preguntas, porque siempre lanzar preguntas, nosotros no somos, digamos, los sabios, ¿eh? Es decir, que yo creo que todos los que estamos hoy aquí escuchando y estoy compartiendo, espero que luego demos opiniones, pero las preguntas que a mí me concitan, ¿no? Lo que estáis hablando, lo primero es ¿qué es el compromiso? Es decir, el compromiso es que ha cambiado. Es decir, no es lo mismo el compromiso que podían tener los profesionales hace, pues no sé, 50 años, 60 años, es decir, años 60, años 70, años 80, que actualmente ni será igual dentro de 50 años. Por lo tanto, estamos ante un concepto que va variando. Las consecuencias, en cambio, sí las veo más sostenibles. Es decir, el compromiso tiene algunas características que creo que son las mismas desde los romanos hasta aquí. Y es esa voluntad que no se compra, es decir, el compromiso no se compra, es decir, se da, y lo doy si quiero, es decir, no depende de que me lo pagues, ¿no? Es una actitud. Por lo tanto, se da voluntariamente, hace que mi creencia en el proyecto que me ponéis encima de la mesa sea mi proyecto, es decir, que me subo al carro como protagonista de esa atracción, no es simplemente que me subo al carro para que me llevan, y luego estoy absolutamente dispuesto y casi con ganas de el devenir, de vivir el devenir que el viaje me traiga. Es decir, que si tengo que pasar ríos me mojaré, si tengo que refugiarme del viento lo haré, si tengo que pasar frío me protegeré y me calentaré. Pues ese concepto de dinamismo es importante. Después, si se puede medir, es decir, el medir algo va mucho más allá de la estadística. Es decir, la estadística nos da tendencias numéricas sobre masas. Es decir, el 80% hacen esto, el 30% hacen lo otro. Por lo tanto, la pregunta es si se puede medir, si podemos tener la capacidad de desarrollar algoritmos, inteligencia detrás de esa medición, es otra pregunta que es interesante. La otra, y termino, es si se puede gestionar. Gestionar algo es que eres capaz con tus acciones premeditadas, predefinidas, adelantar las consecuencias de las mismas. Es decir, que de alguna manera soy capaz de crear los resultados que yo estoy visualizando con unas acciones que voy a poner hoy, pero los resultados los voy a obtener, pues no sé, a lo mejor dentro de un año o 2 años. Bueno, pues eso es capacidad de gestionar, ¿no? Y luego, la última pregunta era si pensáis que es homogéneo. Es decir, que antes hablaban mis compañeros y yo creo que muchísima razón y lo compro, que cada vez todo es más personal. Por lo tanto, si podemos también tener capacidad de personalizar, es decir, es lo mismo gestionar el compromiso, por ejemplo, de hombres y mujeres. Es lo mismo gestionar de personas muy jóvenes o personas más mayores. Es lo mismo gestionar el compromiso de personas que tienen o vienen de culturas
de países, vamos a decir, pues en vías de desarrollo que países súper desarrollados. ¿Es lo mismo para una creencia o para otro credo? Es decir, que esas cuatro preguntas son las que me incitaban, ¿no? Cuando os oí hablar. Ujú. Pues Luis, esta pregunta las iremos intentando que tú nos des tu punto de vista, igual que Mori, que José. No sé si por seguir avanzando, José o Mónica, queréis dar respuesta a alguna de ellas, o cómo veis que hay, yo creo que una interesante es cómo creéis que ha evolucionado el compromiso en las organizaciones, que antes la digitalización pues no estaba, también ha venido el teletrabajo, los sectores, el perfil de los empleados, la diferencia entre las generaciones. ¿Cómo veis que ha cambiado? Y cómo tienen que afrontarlo las organizaciones, las empresas. Em, a ver, yo leí hace muy poco una estadística de la Tesorería General de la Seguridad Social con un titular que me impactó sobremanera, que era que más de 1 millón de empleos, de personas empleadas indefinidas, habían dejado su trabajo en el primer semestre del 2023, ¿no? Eso nos tendría que hacer pensar en todas las organizaciones cómo conseguir que esa brecha, que es una realidad, poder disminuirla. Hay una desconexión absoluta en las compañías con el compromiso y los datos lo reflejan. Además, había un dato muy característico también que decían que 1 de cada 5 eh, dejaban la empresa en la que habían empezado a trabajar en el primer año, ¿no? Es decir, ojo, estamos hablando de cosas que afectan a todos nosotros, a las empresas y a la sociedad en general, ¿no? Entonces, nos tendría que hacer pensar cómo podemos solucionar esto. Yo lo que creo es que no podemos estar funcionando en los departamentos de recursos humanos con estrategias absolutamente anacrónicas de hace muchos años y tendríamos que empezar a innovar también en un departamento de recursos humanos. Innovar significa que los directores de recursos humanos estén en los consejos de administración, en los comités de empresa, etc., porque de ahí depende la viabilidad y la supervivencia de las compañías, ¿no? Ha cambiado considerablemente. La gente quiere flexibilidad, la gente quiere conciliación, la gente quiere desarrollo profesional, la gente quiere beneficios que no solo son el salario. Por salario no vamos a comprometer a la gente. En el ejercicio de compromiso de la gente, para comprometer a la gente antes tenemos que hacer toda una serie de cuestiones, que es hacer una buena atracción de talento y una buena selección de personal y un buen recruitment. Es decir, al final el compromiso, una vez que están allí, vale, podemos desplegar muchas acciones que luego veremos, si os parece, pero hablo a nivel de marketing, ¿eh? Yo no soy de recursos humanos, yo soy de marketing, pero el marketing aplicado a los recursos humanos está dando muy buenos resultados. Ah, bueno, pues desde estrategias de onboarding una vez que los empleados llegan a las organizaciones, desde unas prescripciones a través de embajadores de marca internos y definir muy bien una red de embajadores, una buena reputación de marca y una infinidad de acciones de marketing que entran de lleno todo lo que son los recursos humanos que luego, si os parece, pasamos a desarrollar. Pero es sentido común que no aplicamos en las organizaciones. Si tenemos que atraer y comprometer a un determinado gente, ¿no? Pues vamos a saber esa gente qué es lo que quiere, ¿no? Sentido común. Y luego, si os parece, por no extenderme demasiado, os explico toda una serie de acciones que podríamos hacer para este compromiso. Qué importante es preguntar, Mónica, el qué quiere y luego el sentido común de todos. Y José, desde tu experiencia, ¿cómo ves que ha evolucionado el compromiso de los empleados con las organizaciones? Bueno, yo creo que las organizaciones, me sumo, tienen un problema muy gordo. Es decir, yo llego porque ese compromiso se deteriora, porque no hay ningún compromiso, entiéndeme, o sea, en términos generales. Es decir, lo que dice Mónica es que lo suscribo palabra a palabra y nosotros nos encontramos con que, fíjate, he estado teniendo unas reuniones en los últimos 3 días
Donde están empezando, y me estaba sorprendiendo, es cierto que siempre hay un departamento pues, de alumni, ¿no? Ex empleados. Oye, pues están tratando de obtener los antiguos empleados, algo que yo no estaba viendo, no viene el año pasado. Es decir, están queriendo atraer el antiguo talento que se les ha ido o incluso a saber si les han echado, porque les está costando. O sea, yo existo porque les cuesta atraer talento, y ya estoy notando una tendencia nueva. El compromiso, pues tira lo que tienes, que es bueno. Claro que es bueno, y además lo has formado tú. Es decir, estamos con momentos muy duros, muy duros, muy duros, pues por cómo está la sociedad, la falta de valores. Por eso, a ver, aquí hay un elemento clave que yo veo. Es cierto que todos tienen que tener una propuesta de valor con los elementos centrales que está diciendo Mónica. Yo veo que el compromiso muchas veces puede ser relacionado con aspectos muy específicos ya del sector o de la compañía. O sea, hay compañías que tienen que luchar más por la sostenibilidad, por ejemplo. Pues vas a buscar un compromiso relacionado con tus acciones, porque esas personas se sienten a gusto. Y fíjate que no hablamos de lo que dice Mónica, ni salario, flexibilidad, por supuesto, es que ya se da por hecho. Entonces, ese compromiso va a estar centrado en acciones diferentes. ¿Va a evolucionar? Sí. ¿Tienen un problema? Sí, pero lo tienen que mejorar. Y ciertamente es un elemento clave a día de hoy entre la dirección de la compañía y tiene que modernizarse. Hay dinosaurios que están cambiando. El otro día hablamos con una compañía del IBEX, que es cliente nuestro, y nos dijo que cambiaron el nombre, pero cambiaron de filosofía. Han pasado a una edad media muy comprometida de la época, es un IBEX 35, pues de 48 de media a 35. Digue'm. Mejoran, sí, le está costando una barbaridad. I José, Vale. Al final he pogut entrar i tot, Jo ja també m'ho he quedat. I què está metiendo, necessites? por favor, se está metiendo Sí. ¿Podéis silenciaros? Se está metiendo una conversación de alguno de los asistentes. Gracias. José, por continuar, ¿qué herramientas tenéis en Vía Ambassador y cómo las empleáis para fidelizar, por una parte, ayudar a fidelizar a las empresas a los empleados con sus empresas y el poder de la toma del dato a la hora de tomar decisiones por parte de las empresas y organizaciones? Ya, nosotros, o sea, realmente, lo decíamos al principio, mira, hay que definir una estrategia en base a la cultura. O sea, cuando nosotros tenemos reuniones en conjunto con nuestros partners, vemos la consultoría que ellos hacen. Tienen que tener en cuenta la cultura, la marca. ¿Qué es lo que quieres transmitir? Entonces se establece una estrategia. Sobre esa estrategia se establece una marca empleador que hay que transmitir a través de una serie de canales. Bien. Sabemos que las estrategias tradicionales de marketing no son suficientes, no llegan. Por tanto, lo que buscan es que sean los empleados aquellos que transmitan las bondades de la compañía, y si no las bondades, incluso los cambios. Señores, estamos cambiando. ¿Cómo? Pues con una herramienta de manera ordenada. Estamos hablando de que antes grandes compañías decían, tengo embajadores, sí, con 20 personas, una empresa de 16.000. Pues imagínate el impacto que puede tener eso, ¿no? Entre cero y nada. Entonces, ahora mismo esas compañías, con una herramienta, van a poder hacer enormes grupos, empiezan todos muy abajo, y además se los recomendamos para que aprendan, de tal manera que van a poder agrupar a sus empleados en, no sé, pues en departamentos, o los pueden agrupar mezclando departamentos por zonas regionales, porque te interesa más la interacción entre ellos que la simple difusión. Fíjate, estamos hablando ya, no solo estamos trabajando hacia adentro, para que luego todos tus amigos reconozcan cómo es el trabajo hacia adentro de una compañía, que esa retención del talento, que fíjate, al trabajar hacia adentro, trabajamos con el talento y eso se hace con una herramienta. Pero también esa gente difunde hacia afuera lo que haces dentro. Entonces, si tú eres capaz de segmentar adecuadamente a esos grupos de empleados / embajadores, vas a poder medir, y lo mencionaba antes Luis Fernando, vas a poder medir la respuesta al tipo de acciones, al tipo de contenido, e ir corrigiendo, porque ya te aseguro que es como el marketing, esto es prueba y error constante hasta que vas dando con las teclas adecuadas. Y además son estrategias que tienen que durar años, porque si estás cambiando cultura,
es una estrategia de muy largo plazo, sobre la que más hay que meter medios. Es que muchas veces nos olvida, bueno, pero es que yo no tengo muchos recursos. No, no, sí, sí, pero ejecuta, mide y toma decisiones. O sea, es muy interesante. Y vamos a ver, supongo que, no sé, en cuanto, Fernando, 5 años, vosotros que medís tendencias, en 5 años vista, cuando aplican esta estrategia, los resultados. Empezarán a verse en 2, 3, pero no sé. Es lo que yo veo. Falta mucho por hacer. Y Luis, desde tu experiencia de WhatsApp ayudáis en la gestión del compromiso a las empresas. ¿Cómo la gestión del compromiso, por una parte, todos esos intangibles que una compañía puede ofrecer a los empleados, cómo se vincula y cómo está cambiando la irrupción de las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el machine learning, el data science, para construir el compromiso de las organizaciones? Pues mira, voy a primero a unirlo con lo que Mónica y José estaban comentando, ¿no? Y es, digamos, y llego a esa evolución, ¿no? Hacia la tecnología que me preguntabas. Y, y uniéndolo, ¿no? Con lo de José y Mónica, en la medición que vamos haciendo nosotros y vamos aprendiendo, ¿no? Fundamentalmente es verdad que a nivel de datos se ha visto como una evolución muy, muy marcada. Hablo desde yo cuando estaba en KPMG o empresa, hablo desde 2006, es decir, algo es decir, que no es de hace 100 años. ¿Eh? Es decir, eh, yo diría en los años, en el 2000, el, el- 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 el vector fundamental, ¿no? Que generaba muchísimo engagement, compromiso, perdón, en las personas era la empresa. Es decir, queríamos trabajar en empresas que tuvieran un gran sello. Y ese sello ahora lo podemos traducir ya fuera por prestigio, es decir, quiero decir que he trabajado en grandes empresas, es decir, yo no trabajo en pequeñas empresas, quiero trabajar en multinacionales o quiero trabajar en empresas absolutamente reconocidas, aunque sean boutique, pero tremendamente especializadas. Es decir, pero tenía una enorme fuerza para yo comprometerme con algo, la empresa donde yo trabajaba. Otras veces la empresa se reflejaba, por ejemplo, para otras personas, en la seguridad, en la solvencia, que yo siempre voy a cobrar en esta empresa, siempre voy a tener trabajo en esta empresa. Es decir, eso era lo que se veía. Con la crisis de 2007, la famosa subprimes, empieza a aparecer la figura del líder. Es decir, cuando la empresa sufre muchísimo y se deteriora su imagen, imagínate o imaginaros Lehman Brothers, ¿no? Es decir, un deterioro enorme, ¿no? O un montón de empresas que fueron cayendo detrás como naipes. Es decir, los líderes eran los que sostenían la fiabilidad de la creencia en el proyecto. Y por lo tanto, las personas necesitábamos una cuerda a la que agarrarnos y fundamentalmente era el líder. ¿Mm? Ahora, lo que vamos notando, pero además con muchísima velocidad, es el equipo el que ha cogido el reemplazo. Y por tanto, lo que Mónica y José están argumentando es verdad, es decir, no es una entelequia. ¿Eh? Los equipos ahora tienen una fuerza enorme. Por lo tanto, eso significa, y me voy al lado más duro, ¿no? De las organizaciones, en que tenemos también que pensar o repensar lo que es la estructura organizativa, lo que son las políticas, es decir, pues tiene sentido hacer un proceso de evaluación semestral, bueno, ya no hablo ni anual, ¿no? ¿Tiene sentido establecer políticas de retribución individuales? Bueno, hay un montón de reflexiones que se nos abren. Y luego, hace poco, muy poco, es decir, hace unas semanas, me llegó un estudio que, vamos, si estáis interesados, os lo mandamos de mil amores, porque a mí me sorprendió. Y es que Gallup hace nada, hace unas semanas, sacó el estudio global de compromiso que ellos hacen. Y el compromiso ha crecido desde 2012 hasta 2023. Es decir, ha pasado de una media de 12 digamos, por ciento de personas dentro de las empresas que están absolutamente desenganchadas, eh,
o sea, perdón, ha pasado, sí, de un nivel 12, por decirlo así, lo más bajo, no porcentual, a un nivel 33. Es decir, más alto, está mejor. Pero lo que más me llamaba la atención era Europa. Europa es el único bloque que ha caído. Es decir, Europa está en 11 ahora, en el 2023, y Estados Unidos y Asia están cerca de 36. Es decir, nos han triplicado. Y entonces yo pensaba, digo, ¿por qué? ¿Por qué nos está pasando esto a Europa, no? Porque si el compromiso es un índice muy fiable del futuro competitivo y sostenible de una sociedad económica y por lo tanto de una sociedad en general, ¿no? Que es capaz de generar riqueza y bienestar a sus ciudadanos, Europa, es decir, vamos de cráneo. Y yo la reflexión que hacía, ¿no? Y la comparto con vosotros, fundamentalmente la valoraban dos cosas. La primera pregunta es si tanto positivismo, tanta defensa del hedonismo, antes sacaba José y Mónica, ¿no? El siempre estar escuchando el qué quieren, qué quieren, qué quieren, ¿no? Pues a lo mejor escuchar tanto el que quieren en sociedades tan avanzadas con tanto bienestar social nos lleva también a empresas que, bueno, pues defienden oye, el no conflicto, el cuidar a los niños, ¿no? El darles de comer, ¿sabes? Pero eso dentro de unos años nos va a llevar a que tengamos leones que ya no saben cazar. Es decir, ya solamente podemos darle leche en perolos, ¿eh? Por lo tanto, es un problema serio. Y segundo, el concepto de gestionar la mediocridad. Es decir, los caballos pura sangres, una de sus características es que cuesta muchísimo montarlos, ¿eh? Y solo lo consiguen John Wayne y Paul Newman, ¿no? Y pocos más, ¿eh? Los actores secundarios nunca se suben en el caballo que tira a la gente. Bueno, pues ese concepto a veces nos pasa, es decir, preferimos subir sobre los lomos de yeguas y nunca subir a los lomos de los puras sangres, que son los que nos llevan a descubrir realmente nuevos espacios, nos llevan a soñar, a volar, a eso, ¿no? Y esas dos ideas son las que quería comentar. Y me callo, ¿eh? Para no Vale, seguir. luego andamos un poco en la parte En la tecnológica. parte de tecnología, sí, sí. Vale, Mónica, tú estás, bueno, has comenzado el webinar indicando que por lo general, los departamentos de recursos humanos están desconectados de la estrategia de la compañía. A pesar de todo lo que se ha ido avanzando en gestión, pues las grandes empresas sobre todo, pero también medianas, pues sigue existiendo esos departamentos de silos que tanto daño hacen a las organizaciones. Em, ¿Cómo desde un punto de vista estratégico, cómo se puede fidelizar el talento en las organizaciones y qué relación tiene con la atracción? ¿Cuáles deberían ser las mejores prácticas y cuáles son, no sé, si puedes comentar algún error o acierto que conozcas? Pues mira, os voy a contar casos reales que vivo cada día, ¿no? Eh, Cuando desembarcamos en una compañía y vamos de la mano del Departamento de Recursos Humanos, es porque realmente están teniendo un problema importante de personal, bien por falta de atracción o bien por falta de compromiso. Y esto les está afectando a su cuenta de pérdidas y ganancias, ineludiblemente, ¿no? Ah, pero las compañías no deberían esperar al peor de las situaciones. Es decir, cuando se innova en departamentos de recursos humanos, y yo a todos los invito, hay que hacerlo cuando las cosas van bien o con antelación. E innovar en recursos humanos podemos estar hablando de muchas cuestiones, pero el marketing entra de lleno en la innovación de los recursos humanos. ¿Cómo? Teniendo en cuenta, considerando al empleado como un cliente interno. ¿Mm? Nosotros en marketing aplicamos estrategia de marketing digital, growth marketing, inbound marketing, social selling para atraer clientes a las compañías, ¿no? Pues esa misma metodología la aplicamos para atraer talento a las organizaciones. Y me estaréis diciendo, pero que estamos hablando de compromiso. Sí, pero es que hay que empezar mucho más arriba. Hay que empezar en las compañías ayudando a definir esas culturas, esa estrategia de recursos humanos, en dar respuesta a cuestiones tan básicas como es por qué alguien debería venir a esta compañía a trabajar. ¿Qué le voy a ofrecer?
¿no? En definir esas estrategias de, antes lo ha comentado José muy acertadamente, ¿no? La estrategia de Employer Value Propositions. ¿Por qué tienes que venir a trabajar aquí? Y entonces hay que hacer toda una estrategia con la gente dentro, preguntando a la gente dentro por qué les gusta estar trabajando en esa compañía, que nos va a dar las claves para cuando tengamos que definir toda una estrategia de ejecución de esa estrategia de marketing de recursos humanos, pues cuando hagamos una oferta de empleo, bueno, pues poner cosas de verdad, ¿no? De lo que es la realidad de ese día a día en esa empresa. Hay ofertas de empleo que dan miedo, ¿eh? O sea, a mí no me invitarían absolutamente a inscribirme a algunas ofertas de empleo. Entonces, aviso a navegantes, hay que hacer atractivas las ofertas de empleo también, pero para eso hay que hacer estrategia, ¿no? Entonces, hay que tratar a ese cliente interno como un cliente externo y hay que aplicar estrategia de marketing, estrategia de employer branding, hay que hacer marca empleadora y ahí hay que definir una buena marca de la compañía. Estamos observando como en muchas compañías la variable sueldo no es la definición de me voy a un sitio a otro, sino que son todos esos beneficios que hay detrás, ¿no? El otro día alguien me hacía una pregunta, ¿no? Muy curiosa, ¿no? Que me decía, ¿cuánto dinero vale tener un horario flexible, ¿no? Y tener el día libre el día de tu cumpleaños, eso, ¿cuánto dinero vale, ¿no? Entonces, Sí. son otra serie de beneficios, otra serie de cosas que son las que hacen que alguien quiera venir a trabajar. Entonces, hay que empezar desde arriba, desde culturas, desde estrategia, de reputación de marca de la compañía, de branding de la compañía, etc. Ir bajando. Employer Value Proposition, en fin, embajadores de marca, que ahora os diré mi experiencia con embajadores de marca en las compañías, pero entonces a partir de ahí, vale, una muy buena estrategia de estrategia de la compañía, una muy buena selección, atracción de talento, y cuando hemos sido capaces de que esa gente quiera venir conmigo, entran en nuestra compañía y ahí es donde empieza el compromiso. O sea, bueno, el compromiso empieza ya desde el recruitment, ¿vale? Desde hacer una buena selección ahí y de estar detrás de esa persona que se ha interesado inicialmente por mi compañía, ¿no? Pero una vez que están dentro, es curioso, pero mucha gente abandona. Y eso es una realidad. Y el proceso de onboarding es clave. Ese acompañamiento a esa persona que ha entrado, y hay mucha gente que las dejan allí y dices, no, no, oiga, es que hacer un acompañamiento. Y ese acompañamiento pues está funcionando muy bien con mentores de dentro de la compañía, con gente, con empleados dentro que les acompañan en ese viaje y que les acompañan no durante una semana, ni dos, ni tres, durante un periodo de tiempo suficiente para enganchar a esa gente para que se queden, porque que alguien entre a tu compañía no significa que se va a quedar. No se queda, hemos visto antes un 20% de gente que se va, Sí. que ha entrado pero que se va. No, no, hay que aplicar técnicas dentro de compromiso, de fidelización, de estar ahí dentro, ¿no? Durante un tiempo importante para que la gente se siga quedando, ¿no? A mí me gustaría, Mónica, añadir, tú has hecho mención al tema del social selling, a cómo trabajar. A mí me gustaría, pues, decir a quienes nos están escuchando, hay en el sector retail, en supermercados, hay uno que dentro de las grandes superficies es la referencia, que a mí me encanta, que son Lidl. Lidl trabaja con anuncios con los empleados, pero es que tienes desde reponedores hasta empleados de tienda y todos van subiendo y al final te cuenta el responsable de zona que empezó en la parte de abajo y te cuentan casos de éxito sobre plantas tecnológicas nuevas que están implantando. Eso es vender tu compañía. Por supuesto, comida vegana, verde, toda esta historia. Pero al final les da seguridad y esto lo están transmitiendo a través de las redes sociales. Y lo mismo hablamos de LinkedIn que hablamos de TikTok. Es que hay que llegar a esas personas y hacer social selling, como está diciendo Mónica, con esos vídeos y que se den cuenta. Hay una cosa importante que a mí me sigue sorprendiendo, que claro, que salimos a reclutar talento, pero no sabemos qué tipo de empresa somos. Es decir, a ver, primero definamos qué tipo de empresa somos. ¿Somos una empresa vertical, en el que solo deciden los de arriba y ahí va bajando, va bajando cuando sea? ¿O somos algo más transversal, en el que todas las compañías y todos los departamentos funcionan? Es importante saber qué tipo de organización somos, para cuando transmitamos, tanto en recruitment como una vez que ya se han incorporado en la compañía, bueno, pues que sepa la gente dónde va. Una de las cosas es que nos está ocurriendo también es que vemos que hay un desenganche importante entre lo que la gente se piensa que es y luego la realidad.
Eso lo tenemos que evitar. Y eso es falta de comunicación. Eso es falta de estrategia. Eso es falta de saber quiénes somos y en procesos de selección qué estamos comunicando que somos, ¿no? Sí. Y yo quisiera advertir, o sea, a las compañías, estos procesos tardan, ¿eh? Esto no es, me pongo, venga, ya, en un mes lo hemos hecho. ¿Qué va? Mínimo 6 meses, salvo que te haga un partner que llegue a esta velocidad, que son más recursos. Pero internamente, y eso es tiempo perdido, es dinero perdido. Entonces, contrata a un partner que te ayude siempre que tenga recursos, que te definan y de repente te encuentras con algo que efectivamente no sabías y que tienes que mejorar. Pero la Claro. velocidad y la En inversión esta línea, en esta línea, si me permitís, José, y tú lo comentabas, Luis, también antes, has comentado, Luis, el tema del equipo, ¿no? De la importancia del equipo ahora como los nuevos prescriptores, ¿no? Me gustaría hablar de la prescripción y lo enlazo con embajadores de marca, ¿no? En mi experiencia en empresas que han definido una red de embajadores de marca, ha sido una buena elección, aunque no siempre. Voy a contar toda la verdad y algunos problemas que nosotros nos encontramos, ¿eh? Eh, la prescripción de tu equipo, la prescripción de una serie de embajadores que tú defines, si lo sabes gestionar bien, los resultados son impagables, ¿eh? Porque viralizan el alcance de la marca corporativa. Hemos visto cosas increíbles de viralización de marca, el alcance. Pero luego hemos visto también cómo los embajadores de marca te ayudan a vender. Esas son todas las casuísticas también importantes, ¿eh? Y luego los embajadores te ayudan en la prescripción a todo esta fidelización de dentro, ¿no? Cuando esos mentores que han sido elegidos previamente, por cuestiones las que sean, van de la mano de esas personas que acaban de entrar y les acompañan en ese compromiso, incrementar ese compromiso con la compañía, normalmente suelen ser embajadores de marca de esta compañía, ¿no? Que los han contactado previamente. Nosotros también nos encontramos en muchas ocasiones que la gente cuando llega a los procesos de recruitment ya ha contactado con gente de la compañía para saber cómo se trabaja allí. Y se fían de lo que cuentan sus embajadores de marca, de la gente que está en social selling, en LinkedIn o en otras redes, y se creen lo que cuentan semejantes a ellos, ¿no? No se creen lo que cuentan en LinkedIn corporativo, sino sus similares, ¿no? Y es curioso enterarse por detrás que ese señor o esa señora que ha hecho el proceso de recruitment ha contactado previamente con fulanito, con menganito de esa empresa a la que quiere postular. Pues eso tiene mucha fuerza. Si tú sacas a tus embajadores de marca en un plan de comunicación externa y interna, lo contabas antes, José, ¿no? Y esos embajadores tuyos fidelicen tu marca, cuentan cosas de cómo es trabajar allí, ¿no? De cómo es trabajar en esa compañía, eso tiene una fuerza que no la tiene tu marca como empresa. Entonces, una red de hay, embajadores hay sí o estadísticas. sí. Perdón. Hay estadísticas que ya determinan cómo el impacto de los embajadores, o sea, la conclusión es que hay mayor adquisición de currícula y embajadores y de mayor calidad. Y eso es precisamente lo que están buscando. O sea, que si bueno, tenemos a un cliente en nuestro caso que solo busca currículum. Entonces, eso es algo definitivo. Que no lo utilicen, pero tú estás dando una de las claves. Hay varios elementos y eso es vital, es vital, es vital. Hace años, muchos años ya, cuando decían, bueno, si el CEO de Iberdrola dice que es estupendo esto, pues que no contamina lo que fuera, pum. Sí, pero en el momento que un empleado te está diciendo, bueno, pues que yo estoy convencido porque lo veo desde dentro. Pero es que nos estamos encontrando, que he dicho Iberdrola por decir que me perdonen, por Dios, igual no era adecuado, pero si cuando un empleado dice, yo no estoy contento con la tarifa eléctrica porque no está clara, y te lo dice un empleado, te está haciendo un daño tremendo. Si tú eres claro dentro de la compañía y ellos lo ven, son capaces de decirle, tiene un impacto presente más que positivo. Eso es lo que se busca. Me gustaría que Luis nos Distorsionar comentara cómo y todo el por tema de distorsionar. tecnología, ¿no? Está Ah, afectando perdón. a. Sí, no, decía por distorsionar un poco, ¿no? Lo que estáis diciendo, que estoy de acuerdo, es fijaros también, ¿no? Que llevándolo al otro lado, es decir, si las compañías, y creo que hay muchas, ¿no? No tienen bien resuelto, y no es fácil tener bien resuelto
todo lo que estáis exponiendo, es decir, ese mundo, vamos a decir, idílico, ¿no? En el cual, pues, esa persona dice lo maravillosa que es su empresa, lo bien que se trabaja, eh, los proyectazos que se hacen, el ambiente que hay, los jefazos que tienen, los equipazos, bla, bla, bla. Es decir, eso en general no es la realidad. Es decir, la realidad es que la mayoría, yo diría todas, las empresas, es decir, digamos, la percepción que intentan lanzar al mercado dista de la realidad cuando trabajas en ellas, ¿no? Y yo creo que todos hemos trabajado en empresas que si las ponemos encima de la mesa, pues dijimos, joder, vaya empresón, ¿no? Pues de verdad que yo en todas las grandes que he trabajado, y algunas son muy grandes, eh, es decir, las problemáticas son exactamente igual que si trabajo en Hermanos Sánchez, es decir, lo mismo. Entonces, también creo que tenéis que tener cuidado porque no hay cosa peor que un embajador deslenguado, por decirlo así, o desinformado, ¿eh? Es decir, alguien que llegue a un sitio, exponga las maravillas y, joder, aquí esto es una gozada, no sabes lo feliz que soy, etcétera, y luego llegas y dices, pero ¿qué me estaba contando este, macho? Es decir, pero si esto... Bueno, pero hay una estrategia alineada, es decir, no solo hay sí, una estrategia, sino que hay una evolución de la empresa. sí, pero a dónde, Bueno, a eso está dónde claro. voy es que normalmente es Ahí se ha eh, quedado pillado. de alguna manera claro y empiezo por lo que Mónica empezó al principio, ¿no? Es decir, ojo a identificar muy bien los puntos débiles, ¿eh? Es decir, aquellos que los tenemos y son muy visibles, ¿eh? Como puede ser la falta de procedimientos, pues una jerarquía malentendida, una toma de decisiones que, bueno, pues nunca se sabe o nunca hay gente que dice, pues yo esto no es mío. Es decir, hay muchas cosas que hay que preparar de alguna manera a los embajadores para que realmente lo hagan bien, porque si no, podemos tener, pues eso, o sea, auténticos ridículos y encima con altavoz, ¿no? O sea, es decir, lo peor que le puede pasar a un tonto es que le des un altavoz para que meta gritos en la plaza, ¿no? Y nos señalen con más fuerza. Y luego, uniéndolo, y termino con la parte esta que decías de tecnología, la tecnología, llevándolo al mundo de los embajadores, si queréis llamarle influencers, ¿no? Por meterme en el mundo del embajador digital, ¿no? El mundo de la tecnología, evidentemente, está revolucionando todo a una velocidad rayosa en todas las áreas. Mónica hablaba de la atracción de talento, las rotaciones han aumentado mucho, sobre todo en personas con perfiles tecnológicos. Hay muchos perfiles que no van a sobrevivir a este cambio o se adaptan con tecnología y la tecnología cuesta dinero. Es decir, cuando hablamos de sale el plan Next Generation para todas las pymes digitalizadas y tal, es que dices, "Joder, pues es que eso es una barbaridad. Es decir, es que eso no funciona así, ¿eh? O sea, no todo el mundo es capaz de adoptar la tecnología y de invertir en ella porque la tecnología no da resultados inmediatos. Es decir, yo puedo meter Salesforce y como decía José, decir, joder, hasta que no tenga la organización preparada, Tienes que olvídate. gestionarlo. Ujú. Y luego eso en contraposición provoca frustración. Es decir, si estás en el mundo este del embajador Happy Flower, pues ojo porque cuando metes tecnología te los llevas a comer al pasto del campo. Es decir, joder, provoca A ver, unas hay un caras proceso, Luis, hay un tremendas, ¿no? proceso de aprendizaje muy claro. Por eso, o sea, Ujú. a nosotros, a nuestros clientes decimos, vaya, ¿tienes una estrategia? Sí. Bueno, aprende, equivócate, aprende algunas prácticas, mide y a partir de ahí crece. Pero les damos un mínimo de 3 meses probando para que ellos sean los primeros en ser conscientes de cómo tienen que tomar las decisiones sobre sus embajadores, porque no les van a funcionar. Esto no es homogéneo. ¿Quién lo ha dicho antes? Alguno de vosotros. Mm. Trabajamos con grupos heterogéneos, en culturas diferentes. Sí, o Ujú. pruebas y evolucionas y aprendes y muestras y das con el truco, o no te sirve la tecnología. Pero fíjate, José, que
que, por ejemplo, nosotros es que vemos cosas diciendo, joder, por un lado son maravillosas y por otro lado dices, Dios mío, vaya tsunami que tenemos aquí delante, ¿no? Es decir, la tecnología, por ejemplo, hablando del mundo de embajadores, por tomar un ejemplo, supones que todos nosotros somos embajadores de una gran marca, de Procter and Gamble o cualquiera de estas, ¿no? Y la gran diferencia con hace unos años ahora es que pasa dos cosas. Una, para tomar el pulso de lo que está pasando, tenemos millones de datos, millones, ¿eh? Es decir, tenemos unas plataformas que nos están dando muchísima información de nuestra gente, de nuestra empresa, del mercado, de la competencia, de todo. Segundo, son datos en tiempo real. Es decir, eso es nuevo. Es decir, los únicos que están manejando tiempo real son los grandes call centers o las grandes aplicaciones de grandes compañías que, pues cuando hay un problema en un avión, en un aeropuerto, pues claro, no pueden esperar a contestar mañana por la mañana. Es que tienes a 150 o 300 tíos allí con una maleta que no están en su casa y que tienen que dormir en no saben dónde, ¿no? Entonces, el tiempo real está introduciendo bueno, pues un tipo de perfiles, un tipo de gestión absolutamente diferente y recojo lo que José decía, que se basa en la incertidumbre. Es decir, tenemos que acostumbrar a las personas de nuestras organizaciones a tomar decisiones sin tener todos los platos en la mano. Es decir, es muy difícil ahora mismo establecer estrategias, pero es que establecer estrategias de verdad en la empresa mía es decir, es que es tan difícil y somos pequeñitos, ¿eh? Pues es dificilísimo. Es decir, este año 2024 va a ser, pues mira, en marzo ya estamos cambiando la estrategia, porque ha pasado una cosa y tenemos que cambiarla. Pues imagínate una empresa a nivel global, ¿no? Por lo tanto, tecnología, es decir, tiempo, mucha cultura, como decíais, ¿no? Bueno, pues del uso de esos datos para dirigir y luego para interpretar, ¿no? Y luego respecto a los embajadores, el cambio a ser influencers, a manejar redes sociales internas, externas, para tomar decisiones. Antes de ir con ese tema de influencer que me parece novedoso, ¿cómo em, ha hablado José de medir? También lo habló Mónica y tú al inicio, Luis. ¿Cómo se mide el compromiso? Y sobre todo en las organizaciones que se creen que el compromiso se puede medir, como decía José, de aquí a 6 meses, cuando es un proceso largo, a pesar de la incertidumbre con el que se mueven todas las empresas. ¿Cómo se puede medir el compromiso? Bueno, si quieres, yo hablo cómo lo medimos nosotros. Eh, lo de medir, evidentemente te tiene que gustar medir, es decir, que tienes que, bueno, pues tener ese interés, ¿no? ¿Y qué significa o qué pretendo decir? ¿Cuándo te interesa medir? En mi caso, fundamentalmente, como consultor, ¿no? Que llevo esta profesión hace ya muchísimo tiempo, el consultor, fundamentalmente, solamente tenemos un parámetro por el cual los clientes nos cogen o no nos cogen, y es la credibilidad. Por lo tanto, cuando pierdes credibilidad, tu valor se cae. Con los estudios de clima en el año pues, 2007, 2008, que antes os he hablado, lo relacionábamos siempre con los resultados. Es decir, ¿tiene alguna correlación el que las empresas que más satisfacción generan en los empleados tienen mejores resultados? La respuesta parece lógica que fuera sí. Bueno, pues esto y manejábamos pues toda Europa, ¿no? Todas las empresas que hacíamos esto en Europa, que eran más de 300, ¿eh? Es decir, que había mucha información. En el 2007-2008 se empezó a ver que el índice de correlación caía estrepitosamente. Y eso lo que viene a significar es que yo, cuando me siento con un directivo y le digo ciertas cosas, ya no tengo confianza en lo que le estoy diciendo. Es decir, los datos que estoy manejando no se correlacionan con el beneficio para la compañía que estoy vendiendo. En ese tema empecé bueno, pues a decir, joder, tengo un problema, no puedo seguir así. Y entonces empecé a mirar otras cosas y empecé a ver que, evidentemente, como cualquier cosa, los estudios de compromiso, claro que había, y muchos. Gallup es un excelente ejemplo, ¿no? Pero cuando empiezas a bucear, pues siempre lo intentas decir, bueno, ¿cómo puedo mejorarlo, no? Y entonces puedes llegar a desarrollar un algoritmo, y es lo que hicimos, es decir, un algoritmo que maneja
4 variables, como os he comentado anteriormente, que es variables que tengan que ver con el compromiso en la empresa, en los jefes, en los equipos y en las tareas y en las actividades, ¿no? Estas 4. Y viéndolas desde la estrategia de la compañía, la importancia que le da empleado, cómo lo vive y qué impacto tiene en los clientes. Bueno, pues esta matriz, ¿no? Sale un algoritmo que lo relacionas con comportamientos. Y eso es lo que permite medir cualquier cosa, ¿eh? Es decir, que yo os estoy comentando esto, pero cualquier profesional que quiera meterse en el mundo de la algoritmia, lo que tiene es que hacer, desarrollar un algoritmo al cual le metes datos que puedes sacar de forma fiable y reiterada, ¿eh? Y segundo, chequear y evaluar, como decían José y Mónica, hasta que ajustas el algoritmo. Es decir, los algoritmos no salen pum y funcionan, hay que ajustarlos, ¿eh? Porque pueden tener análisis o de kurtosis o desviaciones típicas que te lo distorsionan y hay que meterle ponderaciones para que funcione. Nosotros ya llevamos el algoritmo pues 10 años, pues más de 800.000 empleados. Joder, funciona como un tiro ya, hay que mejorarlo como todo, pero es decir, sí nos da fiabilidad, ¿no? Como ahora me imagino Mónica y José abundarán. Muchas gracias. José o Mónica, ¿quién se anima? A mí. Venga, dale ahí. Bueno, vamos a ver, medir. Nosotros no medimos esas tendencias, medimos participación. O sea, al final, nosotros vamos a unir, somos súper complementarios con Luis Fernando. Sí. Incluso te puedo decir, grupos de embajadores pueden animar a otros embajadores en actividades internas para que participen y den sus opiniones en general, ¿no? De tal manera que tú puedes, a través de diferentes medios, buscar esa información de manera más directa o más indirecta. O sea, podemos jugar, pues fíjate, desde participaciones directas en, venga, cada uno, incluso hay gente que le llama agente innovador dentro de las compañías. Cada embajador, agente innovador, va a participar en su departamento y va a hacer una presentación sobre este tema que es una nueva presentación de tal, a ver qué os parece. Fíjate qué tontería. Pues tú empiezas a meter cada embajador en los departamentos y obtienes muchos resultados. Lo puedes hacer igualmente online. Entonces nosotros ayudamos a que todo ese proceso que Luis Fernando realiza se pueda hacer. Bueno, en fin, habrá mil maneras. Entonces, nosotros somos, digamos, esa herramienta que os permite trabajar. Tenemos resultados sobre participación, tenemos resultados sobre qué contenido es más efectivo o cuál no, pero no medimos de la misma manera comportamiento como Luis Fernando. Pues somos... Y así es tal cual, como está diciendo José. Es decir, nosotros, digamos, sin José, es decir, tendríamos una ineficiencia en la puesta en marcha de los planes de acción para aumentar esos niveles de compromiso muy importante. Importancia de la colaboración. Y Mónica, de tu experiencia. Pues desde mi experiencia, nosotros definimos con los departamentos de recursos humanos y el software al que tienen acceso ATS de diferentes marcas, definimos KPIs como el marketing, ¿no? Es decir, cuánta gente se ha traído en el último año, cuánta gente de esa que se ha traído ha llegado a ser personal de la compañía y de ese personal de la compañía, cuánto tiempo han estado desarrollando su función de una manera normal, digamos, ¿no? Que no se han marchado. A partir de ahí también, bueno, pues vamos sacando KPIs, tantos por cientos y volúmenes de gente, ¿no? Importante, lo que estaba comentando Luis, importante ese nivel de compromiso y poder medir a nivel de algoritmo también. Y también muy importante lo que dice José a nivel de embajadores de marca. Nosotros hemos podido también, a través de su herramienta, poder definir bueno, pues esa interacción, que su herramienta da unos KPIs también muy buenos a nivel de esa interacción de esa gente, de esa compañía, con determinados contenidos y esos embajadores de marca, cómo están influenciando a la hora de atraer o comprometer o fidelizar más gente en esas organizaciones. Somos un poco como vehículo de diferentes herramientas para poder luego analizar datos junto con el Departamento de Recursos Humanos. No sé si os animáis a resumir en un tuit cuáles tienen que ser las claves por una parte de la gestión del compromiso y por otra de cómo impulsar a los embajadores de marca. Yo, En formato breve.
Otro breve. Yo por resumir, ¿no? Antes comentábamos que hice una pequeña cuenta, ¿no? Diciendo, "Oje, ¿cuánto rentabiliza esto del compromiso de una empresa?" Y es brutal, es brutal, ¿eh? Es decir, el compromiso es posiblemente de las decisiones más rentables que para gestionar una compañía puede tomar un directivo. Y los resultados, vamos, os lo mandaremos, es decir, yo se lo daré a Sagrario, para que veáis, es un ejemplo de dos compañías iguales que trabajan en sectores iguales y vais a ver cómo una va como un tiro y otra va fatal. Y fundamentalmente es por problemas de engagement. Es decir, es que eso te, como decía José y Mónica, es decir, no fomenta la innovación porque la gente no comprometida no da ideas, ¿eh? La gente no comprometida no se mete a solucionar problemas, o sea, va a lo suyo y se acabó. No se relaciona bien con los clientes, es decir, porque los clientes en empresas con poco compromiso son clientes que generan problemas porque se quejan. El tío que está comprometido soluciona ese problema, el tío que no está comprometido dice, no, no, eso díselo a mi jefe o eso es la empresa, ¿no? Que ya sabes que es una mierda y tal, ¿no? Es decir, el absentismo se dispara, la rotación se dispara. Bueno, o sea, como os imagináis, los costes se explotan, ¿eh? Y las ineficiencias. Entonces, quizás el resumen es eso, es como recomendación para todos vosotros y nosotros, es invertid en esto porque esto es muy rentable. José o Mónica. A mí me gustaría lanzar aquí un llamamiento a todos los departamentos de recursos humanos, ¿eh? Una empresa que tiene recursos humanos como filosofía tiene candidatos antes de iniciar un proceso, y aquellas empresas que tienen recursos humanos como filosofía comprometen a su gente, fidelicen a su gente de una manera natural, orgánica. Entonces, invito a todas las compañías a que su departamento de marketing sea un departamento perdón, su departamento de recursos humanos sea un departamento de recursos humanos innovador, con estrategia, en el que algo sea transversal a todos los departamentos. No es un back office, el departamento de recursos humanos no es un back office. Hay que innovar y hay que aplicar estrategia de marketing a los recursos humanos, porque el talento ya no se capta, ni la fidelización no es como una lanza, no es como algo a pescar, sino que tiene que venir, tiene que producirse en las compañías. Para eso necesitamos de innovación y de estrategia dentro. Ujú. Yo añadiría otro que se ha aportado como resumen. Yo a los profesionales diría, chicos, esto no es llegar y besar el santo, lo hemos dicho antes, esto es trabajo, es una maratón, es todos los días un poco. Pero lo vas a implantar hoy con mucho agobio y a los 3 años vas a decir, ¿dónde estaba y dónde estoy? Es decir, planteároslo como un plan de trabajo continuo, gotita a gotita, hace agujerito. No decían algo así los chinos, pues esto es lo mismo. Vas horadando, vas creando día a día, ¿verdad? Largo plazo, constancia de los resultados. Mira, por aquí nos pasa Luis Fernando el estudio de Gallup, lo compartiremos. El webinar se ha grabado, también iremos difundiendo a través de la red de WhatsApp, pues píldoras de la conversación. Y nada, son las 5:05. Yo, sin más, daros las gracias a José Olarreaga, cofundador y CEO de Ambassador, a Mónica Domínguez, CEO y fundadora de Camon Brands, y Luis Fernando Rodríguez, CEO de WhatsApp, por haber participado en el webinar Cómo impulsar el compromiso en una organización y cómo estos embajadores de marca pues, pueden convertirse en el gran aliado de las organizaciones. Así que muchas gracias a los tres. Un placer. Muchísimas Gracias. gracias a Un placer todos. a todos.